Ahora son poquitos versículos, pero están cargadones estos. Bien. Esta es otra de esas secciones de los evangelios que se sacan pues muy comúnmente fuera de contexto, y por lo tanto pues es una de las secciones que más se malinterpretan al enseñar. Usualmente pues cuando se enseña o se predica esta sección así fuera de su contexto, pues llegan a decir que Jesús está enseñando aquí que está de acuerdo con pagar impuestos al César. En otras palabras, casi siempre se enseña que pues lo que Jesús está diciendo es que hay que obedecer a Dios y que hay que obedecer al gobierno también, incluso si el gobierno no es bueno. Pero hay que recordar otra vez el contexto de lo que hemos estado viendo desde, ya varias semanas. La entrada triunfal a lo que era Jerusalén y el templo, hasta ahorita ha sido un reto religioso y político. Entonces, si Jesús aquí está diciendo que hay que obedecer al gobierno, pues a pesar de todo, sería una contradicción de todo lo que ha venido haciendo desde que él entró a la ciudad y entró al templo. Entonces hay que tener cuidado de sacarlo pues de su contexto, porque sí empieza a cambiar tal vez el significado. Jesús en este punto de la historia sigue retando tanto a los líderes políticos como a los líderes religiosos. Y como ha estado poniéndose el encuentro, si Dios es Señor, entonces el César no puede ser. Si Dios es rey, el César pues es un farsante. Entonces vamos viéndolo poco a poco para ir sacando pues todos estos detalles. Primero quiero que noten lo que dicen los primeros dos versículos. Dice que los fariseos se fueron y pues están planeando cómo atrapar a Jesús. Pero decidieron pues no atraparlo en el momento porque pues, las cosas se hubieran puesto un poco feas. Acuérdense que cuando Jesús entró al templo, sanó a los cojos, a los ciegos, dejó entrar a muchachos. Toda la gente que estaba excluida del templo la dejó entrar. Entonces todo este grupo de gente sigue ahí. Entonces, si ellos lo arrestan en ese momento, pues tiene toda una multitud ahí atrás que nada más están esperando a ver qué va a pasar. Y bueno, pues obviamente esto se puede poner feo y violento si los fariseos hacen alguna movida ahí en público. Entonces todos los excluidos que ellos excluyeron están ahí porque Jesús los dejó entrar. Entonces obviamente no les conviene arrestar al hombre que pues dejó entrar a todo este grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Nos dice ahí el texto que envían a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes para poner a prueba a Jesús. ¿Quiénes son los herodianos o los partidarios de Herodes? Los herodianos eran un partido político judío que simpatizaba con la familia de Herodes, que eran los gobernantes de Roma en Judá. Es decir, los herodianos eran un grupo político judío que creía que Israel tenía que someterse a Roma y que había que apoyar a la familia de Herodes. Acordémonos, Herodes, del que trató de matar a Jesús y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, esa familia. Este grupo de político judío cree que tienen que someterse a ese tipo de personas. Y bueno, cualquier persona de la familia de Herodes que pasara por el trono. Entonces, noten literalmente estas palabras. Si lo que Mateo nos está describiendo no es un reto religioso y político, entonces, ¿qué hacen los fariseos? Juntándose con los herodianos. ¿Qué hacen los fariseos, que son un grupo religioso? Juntándose con un grupo político para atacar a un solo hombre. Entonces, piensen en eso un rato, porque ese es como digo, el meollo de todo este asunto. La entrada triunfal fue un reto a esas dos categorías. Por eso es que las dos categorías se juntan y dicen, pues ok, si vas contra los dos, pues nos juntamos los dos y ahora vamos contra ti. ¿Qué hace este grupo religioso judío, muy conservador por cierto, con un grupo político a favor de Roma, para ir en contra de Jesús? Estos son detalles que pues muchas veces no vemos, y por eso es que pues, se los estoy señalando, porque aunque hoy en día pues muchas veces se enseña el evangelio como que pues nada más se trata de una relación pues personal e interior pues entre yo y Dios, en aquel entonces hay que acordarnos que lo religioso y lo político eran dos categorías que iban de la mano. No puedes separar una de la otra. Entonces esta gente sí está entendiendo el mensaje de Jesús como un reto a las dos categorías. Por eso es que se están juntando las dos categorías para pues atacar a este hombre que los ha estado acusando en frente de toda la multitud. En segundo lugar, quiero que noten las primeras palabras de este grupo ya mixto, político y religioso que se hizo. Van hacia Jesús y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad.
Hasta ahorita Jesús ha estado enseñando muchas cosas y han estado bien enojados. Y de repente, oh, maestro, tú eres bueno. Tú sí dices la verdad, tú sí estás con Dios. Y por eso Jesús les dice al final, hipócritas, ¿de qué están hablando si hasta ahorita me están queriendo arrestar? Si realmente ellos creyeran esas palabras que acaban de decir, si realmente las creyeran de verdad, entonces ¿por qué se indignaron cuando Jesús sanó y dejó entrar a los ciegos, a los cojos y a los muchachos al templo? ¿Por qué se indignaron cuando los muchachos cantaban en el templo Hosana al Hijo de David? ¿Por qué cuestionaron con qué autoridad Jesús estaba haciendo todas esas cosas? ¿Por qué cuestionaron quién le había dado a Jesús esa autoridad? ¿Por qué no supieron contestar cuando Jesús les preguntó de dónde era el bautismo de Juan? Si del cielo o de los hombres. ¿Por qué querían arrestar a Jesús? Si es un maestro bueno que enseña la verdad y que Dios está contigo, ¿por qué lo quieren arrestar? Todo eso es lo que, si recuerdan, ahorita se los acabo de resumir, pero todo eso es lo que ha sucedido desde que Jesús entró al templo. Todas esas preguntas que acabo de hacer tienen que ver con todo lo que ha ido sucediendo en el templo. ¿Qué es lo que nos enseña esto de ellos? Al hacer todas estas cosas, de oponerse a Jesús y todavía decirle, maestro, eres veraz y tú enseñas el camino de Dios con verdad, no solamente se están contradiciendo con todo lo que han hecho, sino que están mintiendo, o sea, directamente están mintiendo. Y por eso Jesús les dice, hipócritas. El que los herodianos mientan, pues no nos sorprende, ¿no? Porque sabemos que los políticos mienten, es parte de la descripción laboral. Si no eres bueno mintiendo, no eres buen político. Pero los fariseos están mintiendo. Esto sí debería de causar sorpresa. Los fariseos eran la rama religiosa más conservadora del tiempo de Jesús. Y con tal de estar aliados a la política de Roma, están mintiendo para atrapar a Jesús, que está retando precisamente esa lealtad que ellos tienen al César. Acaban de aventar a un lado el mandamiento de no dar falso testimonio en contra del prójimo, ahí de Éxodo 20, y con lo mismo pues están votando a final de cuentas el pacto con Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Obviamente al romper la ley de Moisés, pues están rompiendo su lealtad con Dios y están dándole esa lealtad ¿a quién? Al César. Y así lo expresan de hecho en Juan 19:14. Ahí en ese versículo dice, fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. ¿Siguen notando el problema político y religioso en todo esto? ¿Quiénes son los que dicen, no tenemos más rey que César? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Los meros meros. Los meros meros del pueblo. ¿Pero qué son ellos en su trabajo? ¿Qué es? ¿Lo político? No, lo de Dios. Lo religioso. Lo religioso. ¿Y quiénes son los que están diciendo, nuestro único rey es César? Los religiosos. Los religiosos. ¿Y quién tenía que ser el único rey de Israel? Dios. Lo cambiaron desde ahí por Primera de Samuel. Y aquí vemos cómo siguen cambiando a Dios por cualquier otro rey humano. No tenemos más rey que César. ¿Y Dios? Pues lo acaban de rechazar. O sea, más explícito no se puede. Lo acaban de decir, tal cual. Y entonces aquí es donde los fariseos y los herodianos mandan la pregunta pesada, ¿no? La pregunta que querían hacer para ponerlo en problemas. ¿Está permitido pagar impuestos al César, sí o no? Y ahora esta pregunta está cargada. Y cualquier respuesta que Jesús dé, pues sí lo puede poner en aprietos. La cuestión del pago de impuestos a Roma, pues era un tema muy delicado en ese entonces. Solo imagínenselo. Es como si, digamos, Estados Unidos, ¿no?, que ya nos quitó la parte norte del país, todavía nos cobrara impuestos por habernos quitado la tierra. Que hasta el día de hoy siguiéramos pagando nosotros en México impuestos por esa tierra que ya no es nuestra. Esa es la situación de los judíos en Roma. Roma les acaba de quitar todo el territorio y ellos tienen que pagarles impuestos como agradecimiento por haberles quitado el territorio. Ese es el problema de impuestos ahí. Nosotros nos quejamos de impuestos, pero bueno, dices, por lo menos los impuestos pues se van a un político aquí, pero es del país, ¿no? Acá el problema es literalmente quien está en el poder, ni siquiera es de tu tierra. Todo el dinero se está yendo a la capital, a Roma, y mientras aquí tu tierra se está quedando empobrecida.
te quitan la tierra y como agradecimiento, pues págame por haberte quitado, ¿no? Todo lo que tienes. Ese es el problema de los impuestos para ellos. Esa es la realidad en la que los judíos vivían en el tiempo de Jesús. Por eso había constantes disturbios y revoluciones por parte de ellos. Ese es literal el lugar y tiempo en el que Jesús vivió. Con constantes revoluciones porque no querían pagarle impuestos a Roma. De hecho, uno de los líderes judíos más famosos, cuando Jesús era un niño, se llamaba Judas, nada que ver con el discípulo traicionero. Pero este hombre había dado precisamente una revolución en contra de Roma. Él se puso como líder tratando de derrocar a Roma precisamente por ese asunto de los impuestos. Los romanos, pues como siempre, acabaron con esa revuelta sin piedad. Y de hecho crucificaron a Judas y a todos los revolucionarios en el campo para que la gente pues tuviera la advertencia de que el pago de impuestos a Roma no era opcional, era obligatorio. Y si no querías creerlo, pues ahí está, los revolucionarios ahí están clavados en una cruz. Esa era la situación en la que vivían. Entonces, cuando este grupo le pregunta a Jesús esto, pues sutilmente ya lo están amenazando. Di que no tenemos que pagar impuestos al César y te vamos a crucificar. Así de sencillo. De hecho, de esto acusan a Jesús durante el juicio a Pilato. Ahí en Lucas 23, del 1 al 2, dice que toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que este hombre pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Quiénes son los que están acusando de esto a Jesús otra vez? Los líderes religiosos. Otra vez notan lo político y religioso aquí, unido en contra de Jesús. Al mismo tiempo, obviamente, se esperaba que cualquiera que estuviera dirigiendo un movimiento del reino de Dios se opusiera, obviamente, al impuesto de este grupo opresor, que es Roma. De lo contrario, pues obviamente Jesús se iba a tener que enfrentar a este grupo que acaba de dejar de entrar. A todos los que entraron al templo, ahora se los va a echar encima si él dice que no hay que sí hay que pagar impuestos, porque van a decir: oye, venimos algunos siguiéndote desde Galilea para hacerte rey, y vas a decir que hay que pagarle al César. Entonces, ¿para qué haces tanto show? ¿Para qué tanto pancho? Entonces, obviamente, cualquier respuesta que Jesús dé, pues va a ser un conflicto. O se le avientan encima a los líderes religiosos y políticos, o se le avientan encima pues todo el pueblo que está ahí esperando la respuesta. Obviamente quien quiera que fuera el Mesías tenía que dejar en claro que pues Dios era el rey y por lo tanto César no. Entonces, si vas a pagar impuestos, ¿a quién le tienes que pagar? Pues a Dios. Por eso es que el pueblo había gritado en la entrada triunfal y en el templo: Hosana al hijo de David. Ya llegó el nuevo rey, el descendiente de David, del rey David, ahí viene entrando, entonces ya no hay que pagarle a Roma. Entonces, cuando ellos hacen la pregunta: ¿hay que pagarle impuestos al César, sí o no? Es una traba doble. Si dice que no, pues se le van a echar encima un grupo. Si dice que sí, se le echa encima el otro. Como sea, probablemente lo iban a linchar en ese momento. Entonces, por un lado, pues el pueblo espera que Jesús diga que Dios es rey y César no. O se le dejan ir encima. Por otro lado, si dice esto, pues los fariseos y los herodianos lo crucifican. ¿Qué opción quieren? Echen un volado. Y noten otra vez eso último, ¿no? Los líderes religiosos y políticos están unidos con el propósito de mantener a César en el trono. Ellos están preguntando porque ellos quieren decir que sí se tienen que seguir pagando impuestos. Ellos quieren mantener a César en el trono. Los líderes religiosos quieren mantener a César en el trono. Porque como habíamos visto allá hace unas predicaciones, ¿quién ponía a los líderes religiosos a cargo? Era Roma. Entonces, obviamente no me conviene que el César no esté, porque me van a quitar a mí de mi oficio. Y van a poner a alguien que tal vez sí se lo merece. Alguien que sí va a hacer su trabajo. Y yo quiero mi dinero, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Queriendo dejar al César en el trono y quitando a Dios del trono. Entonces la respuesta de Jesús debe ser, pues quiera o no, cuidadosa. Y lo es. Pero también, como siempre, pues va cargada de un ataque ahí sorpresivo en contra de ellos. Jesús les pide una moneda y le traen un denario. Y la moneda no era para echarse un volado de, bueno, ¿qué digo? Si sí o no. A ver, ¿qué grupo quiero que me maten? Un volado.
No, aquí hay varias cosas que tenemos que entender con respecto a lo de los denarios. Un denario era el salario de todo un día de trabajo de los jornaleros. Así que todo lo que un obrero trabajara todo el día, se le pagaba un denario. Eso es todo. Y noten aquí como estos hombres que en lugar de estar trabajando, tienen tiempo de hecho para ir a pelearse al templo con Jesús, y sacan casualmente así bien fácil un denario. Tienen el dinero suficiente para sacarle una moneda. Ahora, ¿en dónde está su lealtad de ellos? En sus riquezas. Si Jesús comienza una revolución contra Roma, ellos tienen algo que perder. Por eso tenían que detenerlo antes de que pasara eso. ¿Cuántas veces, aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas veces le tenemos más lealtad a nuestro dinero que a Dios? Si da algo que pensar, ¿no? A veces estaríamos del lado de los herodianos aquí, sin darnos cuenta de esa situación. Ahora, también hay que entender que un denario judío y uno romano eran diferentes. Un denario judío no tenía pues ninguna imagen. En Palestina circulaba pues una moneda de cobre, lo que era el denario, que no incluía la imagen al César, era una moneda plana, no tenía imagen por ningún lado. ¿Por qué no tenía la imagen del César? Pues obviamente porque era ofensiva para ellos, para el pueblo. Y principalmente porque iba en contra de uno de los 10 mandamientos. Éxodo 24 dice, no te harás imagen de nada, no te harás un ídolo. Entonces, ni en monedas ellos ponían imágenes, porque eso para ellos ya era idolatría. Aquí podríamos preguntarnos, ¿qué tanto consideramos idolatría hoy en día? Ellos consideraban eso como idolatría. Pero por la conquista romana, pues estas monedas, pues obviamente empezaron a andar en circulación ahí en Palestina. Y por eso esa revolución como la que les mencioné hace rato, y hubo muchas así, querían detener esa moneda en circulación porque pues era un símbolo de idolatría para ellos, por todos lados. Entonces querían frenar eso. No querían las imágenes del César entre ellos. Era idolatría para ellos traer ese dinero en sus manos porque César era considerado un dios en Roma. Así de drástica era la situación. Otra vez, como digo, lo político y lo religioso estaba pues de la mano. De hecho, en templos de dioses paganos, en todo lo que era lo que Roma había conquistado, aunque fuera el templo, pues no sé, digamos de Afrodita, había por lo regular una estatua del César adentro también. El César era más adorado todavía que los propios dioses que tenían en Roma. Y aquí vienen pues estas monedas circulando por todo tu país, cuando tú has sido cuidadoso de no tener imágenes en nada, y de repente está esta moneda circulando por todos lados con la cara del César. Entonces cuando Jesús pide esta moneda, pues con esa acción él básicamente ya está comenzando a responder la pregunta que le hicieron. Él pide una moneda y ellos le dan un denario con la imagen del César. Con eso ellos acaban de demostrar que ellos mismos están manejando la moneda odiada por todo el pueblo. No sacaron un denario sin cara, no sacaron un denario sencillo, sacaron un denario con la cara del César. Ellos que no tenían permitidos poner imágenes de personas en sus monedas, tenían monedas donde el César había estampado su cara. Y no solo eso, para que les caiga todavía más pesado el golpe, a la orilla de la imagen de lo que es la moneda, ya ven que por ejemplo la nuestra luego dice Estados Unidos mexicanos, ¿no? Ahí en letras chiquitas. Pues las monedas de los denarios en Roma describían al César como hijo de Dios y sumo sacerdote. Al César lo consideraban hijo de Dios y sumo sacerdote. ¿A quién más lo conocemos así en la Biblia? A Jesús. Entonces, dejen que esas palabras asienten un rato en su mente. El César era en Roma el hijo de Dios y el sumo sacerdote. Los fariseos eran la rama religiosa considerada, ellos consideraban que ellos habían quitado toda la idolatría de entre ellos. Y ellos son los que sacan la moneda con la imagen del César. Al ellos tener esta moneda con la imagen del César, que era hijo de Dios y sumo sacerdote para Roma, están mostrando que la idolatría todavía se encontraba entre ellos. No solamente entre ellos, ¿en dónde están esas monedas? ¿En dónde están ahorita teniendo este debate? En el templo. Tienen la moneda
del César, que es hijo de Dios y sumo sacerdote, adentro del templo. Acaban de meter una imagen al templo, de un Dios que no corresponde a ese templo. Ahora con eso ya entienden otra razón de por qué Jesús volteó las mesas. A veces vemos esa historia y, es que Jesús se enojó y todo. Pero imagínense todas las monedas que había ahí, con la cara del César. Es el templo al Dios que te pide no hacer imágenes, ni de él mismo, y lo llenaste de imágenes de César, con la inscripción de que él es el Hijo de Dios y el sumo sacerdote. El templo estaba lleno de imágenes del César por todos lados, en las mesas que Jesús volteó, en los bolsillos de ellos, que acaban de sacar la moneda para dársela a Jesús. Y no solamente eso, el arca del tesoro. Las ofrendas que estás echando en el templo eran imágenes del César. ¿Y quiénes las metieron al templo? Los líderes religiosos. La ironía. Y esto me recuerda precisamente algo pues, de la actualidad, ¿no? Nos dice el teólogo Hauerwas que los cristianos actualmente son como los herodianos, sin los medios de reconocerse a sí mismos como tales. Somos muy políticos hoy en día y ni cuenta nos damos de la idolatría en la que estamos cayendo con eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas iglesias no tienen dentro de su lugar de reunión la bandera de México allá adentro? Eso es exactamente la misma situación de idolatría, no nos damos cuenta. Los cristianos del primer siglo, imagínense, ¿no? Teniendo el águila de Roma allá dentro del lugar de reunión. Pues es lo que hacemos, tenemos el águila de México ahí metida a veces. Y pensamos que no hay tanto problema. Si leemos, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, honores a la bandera y se da, pues, todo esta jurada de lealtad a la bandera, ¿qué tanto estamos jurando de lealtad ahí sin darnos cuenta, tal vez? Después de que le dan la moneda a Jesús, Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿Y cuál es la inscripción? Hijo de Dios y sumo sacerdote. Pero dice, ¿de quién es esta imagen? Y ellos le contestan, del César. Con el reto político y religioso en mente que estamos discutiendo, con esta pregunta Jesús está preguntando, si Dios debe ser su rey, ¿por qué tienes imágenes que van en contra de la ley de Moisés? Si Dios es tu Dios, ¿por qué metes imágenes de otro Dios al templo? ¿Quién es el traidor ahora? ¿Ustedes o yo? Esa es la pregunta que quiera o no les está dejando caer Jesús ahí. ¿Eran ellos los que realmente estaban transigiendo la ley? ¿Realmente le habían dado su lealtad completa a Dios? No. Ellos estaban jugándole al vivo, manteniendo al César contento, mientras iban al templo a hablar con Dios. Y no es así tal vez como muchos cristianos queremos vivir hoy en día nuestro cristianismo. En la semana pues le damos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo al Dios de las riquezas. Y el domingo pues si acaso le doy 2 horas a Dios. Y eso a veces, ¿no? Entonces con esta crítica en mente es como debemos interpretar lo que Jesús dice. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, denle al César lo que tiene su imagen. Regrésenle sus monedas. Si eso es lo que el César quiere, pues regrésenle su dinero. Saquen eso de aquí, regrésenselo a él. Y dale a Dios lo que tiene su imagen. Aquí pregunto, ¿qué es lo que tiene la imagen de Dios? Las personas, nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Jesús? Si tú estás hecho imagen de Dios, debes darle a Dios ¿qué? Toda tu vida entera. Y tienes que abandonar la idolatría. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, sí, hay que obedecer al gobierno aunque sea malo, pero también hay que obedecer a Dios. No, Jesús está diciendo, saquen su idolatría de aquí. Entréguenle todo lo que son a Dios. Con esto Jesús está dando tanto pues, su crítica al César. Y está estableciendo también la prioridad hacia Dios. Si el César quiere el dinero que tiene su imagen, regrésaselo. Dale su dinero. Pero dale a Dios todo lo que tú eres. Y puesto que el César también está hecho a imagen de Dios, Jesús está sutilmente indicando que el César también tiene que darle su vida a Dios. Si alguien va a ser rey aquí, es Dios. Y eso significa que el César tiene que doblar rodillas también. Imagínense esas palabras escuchándolas en el templo. Y más para los herodianos. Cuando, por ejemplo, Pablo dice, toda rodilla se doblará. Eso incluye la del César. Entonces imagínense escuchar ese mensaje
en una nación tan política como la de ellos. Entonces espero que estén notando la diferencia, ¿no?, entre lo que usualmente se predica de obedecer a Dios y al gobierno y lo que Jesús realmente está diciendo. Jesús no está diciendo obedezcan al César, está diciendo que ellos han introducido idolatría al templo y que el César mismo va a dar cuentas a Dios por eso. Lo que Jesús está indicando es que o le juras lealtad al Dios César, que incluso ya estaba metido ahí en el templo de Dios, o le juras lealtad solo a Dios. En otras palabras, no puedes tener dos dioses. Cuando durante los juicios a Jesús lo acusan de decir que no pagara impuestos al César y de decir que no tenían más rey ellos que el César, los israelitas ya estaban indicando a quién le habían jurado lealtad y a quién se la habían negado. Desgraciadamente le juraron lealtad al Dios César. ¿Y a quién se la negaron? Pues a Dios, al Dios verdadero. Y crucificaron a Jesús, como cualquier revolucionario de ese entonces que se levantaba contra Roma. Como vemos, Jesús no intentaba evadir el peligro personal o político. De hecho, caminó derechito hacia ese peligro. Pero lo hacía en sus propios términos. Jesús no iba a ser el tipo de revolucionario que los israelitas esperaban de él. Ellos querían que diga que no se pague impuestos y revolución. De una vez agarramos armas. Sí, el reino de Dios iba a derrotar el reino del César, pero no por los medios convencionales de violencia, sino por la victoria del amor y de la resurrección. La iglesia, que es el reino de Dios, comenzaría desde dentro del territorio romano y se iba a expandir absorbiendo al mundo entero. Tal como Roma se había expandido, pero iba a ser de forma pacífica y no violenta, como Roma lo había hecho. En lugar de dar muerte como Roma daba, Jesús venía ofreciendo vida, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Pero quiero que reflexionen en estas cosas. ¿De qué forma nos acobardamos nosotros de señalar las cosas que están mal en la tradición religiosa, incluida la nuestra? A veces nos cuesta trabajo ser críticos de nuestras propias iglesias porque pensamos que al ir en contra de eso pues, nosotros estamos mal. Pero puede que haya algo realmente mal dentro de la iglesia y que se tiene que cambiar. Tenemos que ser críticos. Nos dice el texto que casi siempre leemos ahí del memorial de la Santa Cena, que hay que discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que examinar o discernir? La iglesia. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, pero tenemos que examinar cómo estamos funcionando como comunidad. ¿De qué forma nos acobardamos tal vez de señalar las cosas que están mal en la política? ¿De qué forma idolatramos incluso la política en nuestro país? Por ejemplo, con la situación de Ucrania y Rusia, ¿no? Ahorita se está viendo mucho que lo que es la iglesia ortodoxa rusa se está dividiendo entre los que apoyan a Rusia y los que apoyan a Ucrania. Iglesias se están dividiendo por política. ¿Cuántas iglesias no vimos dividirse también en las últimas elecciones por eso? O eres del PRIAN o eres de Morena. Y ahí estamos en la iglesia peleándonos por política cuando se supone que pertenecemos solamente a un rey. Nos cuesta trabajo entender que pertenecemos a otro reino, que es el reino de Dios, y por lo tanto, pues cualquier gobierno del mundo está abierto a crítica por nosotros. Como decía Pablo a los Corintios, ¿no saben que los santos han de juzgar el mundo? Pero ¿cómo juzgas al mundo cuando tú ya le entraste? Cuando tú estás apoyándolo. Cuando decidimos no señalar lo que está mal, participamos del mal que se está llevando a cabo en el mundo. Así que como dice el dicho, ¿no? El que calla, otorga. Pablo dice ahí en Efesios 5:11, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Entonces, ¿qué podemos hacer para desenmascarar los males en la religión y la política como Jesús lo estaba haciendo aquí? ¿Estaremos dispuestos a arriesgar incluso nuestro cuello al desenmascarar estas cosas? ¿Qué más podemos hacer para seguir el ejemplo de Jesús y acoger a quienes pues siguen excluidos por una religión y una política tóxica en nuestra ciudad? Y no son preguntas retóricas, son preguntas para que las piensen, para que si tienen ideas pues compártanlas y a ver cómo le hacemos como iglesia y nos ponemos a trabajar en ello. Pero Jesús caminó derecho a esa controversia. Como iglesia a veces nos hemos quedado atrás y es más fácil apoyar, pues para que no tengamos problemas, pues bueno, sí hay que darle al gobierno lo que el gobierno quiera. Hay que darle a la toxicidad religiosa pues también lo que ellos quieren.
Y no hay muchos como Jesús que digan, no, espérate, en la religión tanto hay algo mal ahorita como también en lo político. Se tienen que hablar las dos cosas. Si algo estamos haciendo mal como iglesia, tenemos que hablarlo. Si algo se está haciendo mal en la política, tenemos que hablarlo. Pero no solamente es hablar, es buscar maneras de cambiar ese mal y hacer un bien nosotros por la sociedad. ¿Alguna duda o comentario?